Bien, ahí tenemos lo que vimos la clase anterior, la molécula de la penicilina natural. La bencilpenicilina, o llamada también penicilina G. Con esa letra mayúscula se le identifica, ¿no? Penicilina G. Bien, entonces recordemos la molécula con su cabeza, cuerpo y cola. Una molécula muy definida, que ustedes no deben olvidar. Si tiene la cabeza y el cuerpo de esta magnitud químicamente, pues es una penicilina. Lo que venga en el rabo va a ser muy variante, ya lo han visto, pero sigue siendo una penicilina. Entonces, esta penicilina natural tenía sus inconvenientes que había que resolver con sus derivados. Esta se tomó como prototipo, como plantilla, como modelo químico, y los derivados o análogos mejoraban las deficiencias que esta molécula podía tener. Entre ellas, no ser ácido resistente, tener un espectro reducido, y el problema era sensible a las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, un segundo grupo de estas beta-lactamasas son las cefalosporinas, es decir, también van a tener el anillo beta-lactámico, las cefalosporinas. Le dije que en la práctica se asociaba con, por ejemplo, con una molécula de clemisol, que supongo ya han revisado, con una molécula de benzatina, que también han revisado, y formaba complejos que dificultaban su filtración glomerular, y por lo tanto recirculaban con mayor tiempo y eso significaba un tiempo de vida media mayor, lo que permitía reducir el número de ampollas aplicadas, principalmente por vía intramuscular, ¿no? Que era una molestia para el paciente. En la aplicación, en lugar de disolver con agua el polvo de la penicilina, algunas personas utilizan silocaína o lidocaína, ¿no? Sin epinefrina. Entonces, la aplicación indudablemente va a ser menos dolorosa. Al romper el tejido muscular, el dolor se va a sentir menos. Pero de todas maneras, hay esa incomodidad de la aplicación, ¿no? Entonces, veamos ahora si memoricen esta porción de la molécula, con el anillo beta-lactámico, es el anillo tiazolidínico. Vamos a ver la diferencia que hay en el grupo de hoy día, que son las cefalosporinas. Bien, tenemos ahora las cefalosporinas, y este grupo pertenece a los beta-lactámicos por tener el anillo beta-lactámico, y se descubrió también en un hongo del tipo Cephalosporium. Este hongo producía una sustancia con actividad antimicrobiana, antibacteriana, que combatía las pocas bacterias en relación a las útiles, a las pocas bacterias patógenas que originaban o que originan infecciones y que había que combatirlas, ¿no? Así como ahí en la clase anterior les mencioné que si cortamos la cola y nos quedamos con grupo amino, en la penicilina se llamará 6, aquí está escrito, 6-aminopenicilánico. En este caso, se llamará 6-aminocefalosporánico. Bien, nos estamos hablando, miren, ya desde el año 48. Y el que sacó al mercado o descubrió esto fue un joven científico italiano, Brozu. Aquí quiero resaltar algo. Hace también muchos años, un científico de un país subdesarrollado, un médico de un país subdesarrollado,
propuso una prueba simple para el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. Entonces, los grandes científicos de la época, en los congresos, en las publicaciones, se burlaban de él. No creían posible el diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. Y peor aún, si era un científico de un país subdesarrollado, un joven médico de un país subdesarrollado. Él, con toda la paciencia del mundo, siguió publicando y dando a conocer que cada vez era mayor el número de mujeres con las cuales realizaba su prueba y siempre le daba con éxito el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino. Han pasado los años, varios años, hasta que aceptaron de que esta prueba propuesta por este joven de un país subdesarrollado permitía el diagnóstico precoz. Entonces le dijeron, ¿cómo vas a llamar a esta prueba? Porque ya ahora sí la vamos a aceptar. Entonces él dijo, voy a inmortalizar mi apellido, ¿no? Como era griego, su apellido era Papa Nicolau. Y se quedó como la prueba de Papa Nicolau. Y hasta ahora está vigente. Su prueba para el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino. Entonces es un ejemplo de persistencia, a pesar que los grandes científicos de Europa, de Alemania, de Inglaterra, se burlaban de él, ¿no? Él estaba seguro de su investigación y ahora inmortalizó su apellido. Es una prueba básica para un diagnóstico precoz de cáncer de cuello uterino. La prueba Papa Nicolau. Antes se decía, pues, hay que hacer esa prueba cada 2 años, luego se propuso cada año, y ahora se propone cada 6 meses. Se prueba el Papa Nicolau a todas las mujeres en etapa reproductiva, ¿no? Bien, entonces, veamos la química de esta cefalosporina. Aquí vemos las cefalosporinas más importantes de primera generación. No olvidemos de que las cefalosporinas tienen el mismo mecanismo de acción que la penicilina, es decir, actúan interfiriendo en la síntesis de la pared bacteriana. Por eso se les llama bacteriocidas y algunos han creado la palabra bacteriolítico, pero más usada es la palabra bactericida. Entonces, la cefalexina es la primera cefalosporina derivada de la cefalosporina C, que aquí está, que es la de origen natural. Bien, entonces, ¿qué reconocemos en esta molécula de la cefalosporina? El anillo beta-lactámico. Su cabeza ha cambiado con respecto a la cabeza de las penicilinas, ¿cierto? Aquí hay una insaturación. Ya no tiene 5 lados, sino tiene 6, este ciclo. También es no coplanar con el anillo beta-lactámico. Es decir, no están en el mismo plano. Como les expliqué en la clase anterior, están como un libro semiabierto o semicerrado, ¿no? Si miran esta cefalosporina y nos imaginamos acá el anillo, la cabeza de las penicilinas, ¿qué penicilina sería? ¿Alguien me puede responder? Repito la pregunta. Si la cabeza que ponemos acá ya no es esta de la cefalosporina de 6 lados, sino la cabeza de las penicilinas de 5 lados, el anillo tiazolidínico, ¿qué penicilina sería?
¿No es la bencilpenicilina, profesor? No. Si tiene grupo amino, sería Ampicilina. una aminopenicilina. Y tenemos dos aminopenicilinas que le dije en clase anterior. Una Profesor, fue, ¿es la ampicilina? ¿la qué? Ampicilina. Perfecto, Ampicilina. perfecto. Ampicilina. Tiene mucha similitud la cefalexina con la ampicilina. El único cambio es la cabeza. Entonces, esa cefalexina que salió de primera generación tenía un espectro mayor que la cefalosporina C, que es natural, que no resistía el pH ácido estomacal, pues esta con grupo amino, al igual que la ampicilina, al dador de electrones estabilizaba aún más el grupo amido del anillo beta-lactámico, y por lo tanto esta cefalosporina se puede aplicar por vía oral. Es una aminocefalosporina. Entonces, si recordamos y no olvidamos nunca más la cabeza y el cuerpo de las cefalosporinas, habría que recordar solamente la cabeza un poco, porque el cuerpo es igual con la penicilina, ¿no? Es el niño beta lactámico. Y el rabo o la cola va a variar, ya lo vamos a ver, va a variar, pero de una forma radical, porque en este grupo de antibióticos, la cola la van a usar bastante ramificada para interferir con la actividad de las beta-lactamasas, una interferencia esteárica, ¿no? Entonces, esta primera generación, en este caso, la cefalexina es similar o es un derivado, entre comillas, o es parecido químicamente a la ampicilina, que es una aminopenicilina como esta aminocefalosporina. De todas maneras, tuvo su tiempo, se presentaron lo que ustedes ya saben, la resistencia por la beta-lactamasas, y se tuvo que seguir buscando nuevas cefalosporinas. Bien, paso a las siguientes moléculas, siempre de la primera generación, ¿ya? Aquí tenemos la cefradina, está al revés la molécula, le he volteado para que se mantenga al lado derecho la cabeza y el cuerpo, por eso este grupo amino está al revés. Pero aquí la única diferencia es que este anillo aromático este anillo de 6 lados no es bencénico, no es aromático. Es la única diferencia con la cefalexina. Entonces, este anillo ya no es aromático. El resto es igual. Entonces, en su espectro mantiene una similitud muy grande con la primera que presenté, ¿no? Con la cefalexina. Luego salió el cefadroxilo. Les pregunto nuevamente, este es una aminocefalosporina igual que la aminopenicilina. Si esta cabeza la reemplazamos por la cabeza de las penicilinas, ¿qué penicilina sería? ¿A quién se parece el cefadroxilo? Amoxicilina, profesor. Muy bien, Amoxi. amoxicilina. Entonces, el cefadroxilo es químicamente el equivalente a la amoxicilina como penicilina. O sea, así como la cefalexina se parece a la ampicilina, este cefadroxilo es similar químicamente, a excepción de la cabeza, es similar a la amoxicilina. Entonces, se está usando la experiencia que se tuvo en las penicilinas para sacar al mercado nuevas cefalosporinas. En este caso solamente se añadió, como ustedes ven, un grupo hidroxilo y ya es otra cefalosporina, que salió al mercado otra vez con bombos y platillos, con un costo elevado y combatía a las bacterias resistentes a las anteriores dos, en este caso que estoy presentando, cefalosporinas. Voy a continuar. Aquí, como ven, la cefazolina
ya tiene radical en la cabeza, que es este anillo heterocíclico, y en la cola tiene además otro anillo heterocíclico. Entonces, otra vez, nuevamente, esta cefalosporina salió diciendo que era muchísimo más potente que las anteriores, que tenía una mejor biodisponibilidad, tenía una vida media apropiada para combatir la infección, y así era. En su momento también tuvo su época de oro, hasta que nuevamente las beta-lactamasas pues comenzaron a variar y a ser efectivas contra este anillo beta-lactámico de esta cefazolina. Entonces sigue la investigación no para sacar nuevos antibióticos y combatir a estas bacterias que ya estaban siendo resistentes a las anteriores. La cefalotina es una de las últimas más importantes de la primera generación. Su molécula es más simple que la cefazolina. Tiene radicales aquí en la cabeza, sí, pero es más pequeño que la anterior, ¿no? Y acá tiene un acetato. Y acá tiene también un anillo más simple, heterocíclico, más simple que la cefazolina. Pero salió en el mercado. Y tuvo también un momento de apogeo, pues era muy efectiva contra las bacterias que hasta el momento eran resistentes a las anteriores. Luego vendría la de segunda generación. En esta segunda generación, ya en este caso, en esta posición importante de la cabeza, ya no hay radicales. Ven aquí. En esa no había, un radical metil nada más. Pero acá ya pusieron un halógeno. Si quitamos al halógeno, ¿a quién se parecería? ¿A qué penicilina? Repito la pregunta, si quitamos el halógeno y ponemos la cabeza de la penicilina, ¿a qué penicilina sería? A la ampicilina. A la ampicilina. Entonces, si encuentran luego del grupo amido acá, en este carbono, un grupo amino, van a comprobar van a recordar que se parece a las aminopenicilinas, y si no tiene grupo hidroxilo en posición para, pues es la ampicilina. Pero la gran diferencia, o la pequeña diferencia acá, es que acá no es un radical complejo, sino simplemente un halógeno, que le pusieron cloro. Y salió al mercado como cefaclor, ya como cefalosporina de segunda generación. Entonces, este cefaclor, por la presencia de cloro, era efectiva contra cepas bacterianas resistentes a las anteriores cefaloporinas. Y se cumplía lo que se está cumpliendo, lo que se sigue cumpliendo, ¿no? Una pequeña modificación química las hace sensibles a las bacterias resistentes y se puede usar. Pero llega el momento que, nuevamente, las bacterias, como seres vivos, comienzan a darse cuenta y ven la forma de inhabilitar, de inhibir la actividad agresiva contra ellas de esta nueva cefalosporina. Ser resistentes y ya, terminó su tiempo. Entonces habría que presentar una nueva cefalosporina, la cefuroxima. Recuerdo mucho cuando salió pues una cefalosporina de segunda generación, en ese tiempo de última generación,
totalmente sintética. Entonces, el costo de cada ampolla pues, era alto para ese tiempo, ¿no? Más o menos 25, el equivalente a $25 cada ampolla. Entonces, examinemos la molécula, ¿no? La cabeza de las cefaloporinas con una insaturación en esta posición, el anillo beta-lactámico, el rabo, la cola, compleja, bastante compleja, y también en esa posición importante de la cabeza, también otro radical complejo que la hacía una molécula que eliminaba, que mataba las bacterias resistentes a las anteriores cefaloporinas. Entonces, muy efectiva en su momento, muy efectiva, cara pero efectiva y salvaba vidas. Cada una de ellas ha salvado muchas vidas en su momento, ¿no? Entonces, el problema es que ingrese a nuestro cuerpo una cefalosporina, perdón, una bacteria multiresistente. Es decir, no solamente sea resistente a las cefalosporinas, a las penicilinas, sino también a las quinolonas, a las tetraciclinas, a las sulfas. Entonces, ¿con qué la matamos? Es una bacteria multiresistente que existe en los ambientes de los hospitales. Entonces, puede una persona anciana, mayor, sufrir un pequeño accidente, se cayó, se rompió un brazo, un hueso, el radio, el cúbito, y tiene que irse al hospital. En el hospital operan, ponen el clavo para sujetar el huesito roto, y está 3, 4 días en el hospital, respirando el ambiente del hospital. Sale con éxito de la operación, llega a la casa, hacen una fiesta, celebran, ya se recuperó el abuelo, y a los 4 o 5 días empieza una fiebrecita con una pequeña tos. Esa fiebrita del siguiente día ya es una fiebre alta, que llega casi a 40. Tiene que regresar al hospital. En el hospital se complica ya y se diagnostica neumonía por una bacteria intrahospitalaria. Le ponen antibióticos más potentes y no responde. No responde, pasa a cuidados intensivos y de ahí ya lo sacan en un cajón. ¿Qué pasó? Se contaminó con las bacterias intrahospitalarias multiresistentes. Pues yo les comento, por ejemplo, la experiencia que tuve con un amigo. Me permiten, porque me sirve de ejemplo para que ustedes puedan recordar esto, ¿no? Un amigo que yo conocía ya muchos años, que circunstancialmente tenía a su esposa y le diagnosticaron, como es acá común, un cáncer terminal que había iniciado en el cuello uterino y que ya había invadido órganos aledaños, ya no se podía hacer nada, entonces había solamente que darle mejores condiciones de vida, ¿no? Tenía mucho dolor, había que aplicarle medicamentos para el dolor por vía intramuscular. Este amigo, este vecino, en algún momento me dice, mire, tengo este problema, ayúdame, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en que yo esté trabajando y ella le pida que le ponga la ampolla porque ya no puede soportar el dolor. Magnífico. Entonces yo iba y le colocaba las ampollas para el dolor. Si no era yo, era mi esposa. Bueno, así pasó el tiempo hasta que la señora falleció. Nos quedamos con la amistad y él con el agradecimiento que habíamos hecho
habíamos colaborado para que ella tenga una mejor calidad de vida. Pasan los años y este amigo ahorita en estos momentos tendría más o menos 100 años, ¿no? Era un amigo que me llevaba muchos años a mí, un amigo respetable, una persona muy, muy, muy respetable. Bueno, pasaron los años y yo estaba almorzando, era mi cumpleaños, recuerdo mucho, estaba almorzando con la familia, y me llama por teléfono una de sus hijas, que vivía con él, y me dice: César, se ha caído mi papá, y te llama. Dentro de esos años que habían pasado, habían habido algunas consultas por algunas pequeñas alteraciones en su salud, porque la persona mayor tenía ya casi, en esos años tenía casi 90 años. Entonces te llama, quiere hablar contigo. Entonces dejé de almorzar, me fui a verlo, y me dice: César, me he caído. Porque era una persona, a pesar de su edad, muy autosuficiente, ¿no? Él se levantaba muy temprano, se daba un duchazo, se cambiaba y se iba a la panadería a 2 cuadras a comprar su pan, se le antojaba queso o cualquier cosa para desayunar, compraba su periódico, comercio, y se pasaba el día leyendo, ¿no? Era una persona muy autosuficiente. Entonces me dice: me he caído, me he tropezado en el marco de la puerta chica del portón, del garaje, de la casa, y he caído de rodillas, y me duele más mi rodilla derecha. Quiero que, no sé si me puedas tener algo ahí, una frotación, me vendes para ya reposar. Y se acabó el problema. De repente me das algo para el dolor. Le digo, voy a decir su nombre real: don Jorge, eso lo voy a hacer después que venga usted del hospital. Ya la ambulancia está en camino. Le van a tomar una placa para descartar alguna posible fractura, una fisura por el golpe. No, me dijo, ¿cómo te has atrevido tú a llamar a la ambulancia? Digo, enójese conmigo, don Jorge, pero es lo que corresponde, descartar una posible fractura. Llegó la ambulancia, el viejo enojadazo conmigo, se lo llevaron al hospital regional. Y me fui a terminar de almorzar. Estaba terminando de almorzar y me vuelve a llamar su hija, ¿no? Me dice: César, tenías razón. Se ha fracturado el fémur y hay que operar. Ya lo programaron, lo han programado dentro de 15 días la operación, está en emergencia y lo van a operar. Digo, pero 15 días va a estar esperando la operación, lo van a operar, van a abrir el músculo de la pierna como sándwich, le van a poner una prótesis probablemente, porque a su edad ya no se va a formar el callo suficientemente fuerte, le van a poner una prótesis, un tubo de acero quirúrgico dentro del hueso para que pueda tomar fuerza, ¿no? Y va a estar, aparte de los 15 días, pues por lo menos unos 6 días más en el hospital. Entonces, 20 días en un hospital respirando bacterias intrahospitalarias a su edad, les va a ser mortal, ¿no? Pensé eso y le digo, ¿podrán ustedes pagar una operación en una clínica? Claro, claro. Entonces me fui al hospital, conversé con el jefe de traumatología y me dice: el problema es de que hay una sala sala de operaciones que está en cuarentena. Entonces, por eso hemos puesto 15 días a él, porque no es grave, porque hay operaciones ya están programadas, accidentados, etcétera, acuchillados, baleados. Entonces, él no puede ser operado ahorita. Hay personas que están en la cola con mayor gravedad, ¿no? Le mencioné, pues, que era improcedente que esté en un hospital muchos días, ¿no? Y que la familia estaba llana a pagar una operación en una clínica.
Ya me dijo. Entonces no hay problema, lo sacamos de inmediato, lo pasamos al frente de la clínica peruana americana, que tiene cuidado intensivo por alguna cosa que se puede agravar por su edad, corazón, etcétera, y lo operamos en la clínica. Magnífico. Entonces, ya la familia se puso de acuerdo con el médico por los gastos de la operación del médico, el ayudante, el anestesiólogo, los ayudantes, los instrumentistas, la sala de operaciones y indudablemente la habitación. Lo operaron al amigo salió muy bien de la operación, pero ¿cuál fue el problema? El problema es que se convirtió de una persona autosuficiente a una persona que no se podía mover porque la habían operado de gran magnitud en la pierna y tenía que estar en su cama con pañal, en su cama comía, y en su pañal hacía sus necesidades y él no estaba acostumbrado a eso. Él era una persona autosuficiente. Eso lo deprimió. Es otra de las complicaciones de estos pacientes, ¿no? Se deprimió, ya no quería comer, ya no veía las noticias como siempre, ya los comercios que le compraban estaban amontonados en su cuarto, en su habitación, porque iba a visitarlo. Ya no leía el periódico, con los ojos cerrados todo el día, pensando que ya no quería vivir. Y así fue. A los 4 meses, él falleció. Pero si no se hubiese caído, no hubiese tenido que ser operado, estaría nuevamente autosuficiente. O si hubiésemos esperado los 15 días en emergencia, más los 6 días de postoperatorio, pues hubiese salido del hospital y regresado con una neumonía interhospitalaria. Se quiso evitar eso, pero la depresión no se pudo controlar. Esto es algo real y muy frecuente. Entra una persona a un hospital por cualquier cosa manejable, sale del hospital, pero sale ya con la infección intrahospitalaria, normalmente por vía respiratoria, ¿no? Y regresa con una neumonía o una bacteria multiresistente que a veces es muy difícil controlar. Entonces, parece es que tenemos nuevos antibióticos. Nunca va a parar esto por la facilidad que tienen las bacterias de crear resistencia. Como les dije en la clase anterior, a pesar que hay países que tratan de evitar la velocidad de presentar resistencia, lo logran, pero hay países donde, como nosotros no tenemos un protocolo de uso de antibióticos, y compramos una pastilla, dos, una cápsula, y no terminamos un tratamiento. Entonces, eso acelera la velocidad de producir cepas multiresistentes. Bien, regresamos a la química. Entonces, tenemos el anillo beta-lactámico, el anillo de las dihidrotiazímico, se llama esa cabeza, dihidrotiazímico, que no lo he mencionado, apúntenlo. La cabeza es dihidrotiazímico, beta-lactámico y la cola, que va a ir variando. No vamos a poder aprender a todas las colas que tenemos, que vamos a presentar. Y también no se olviden de esta posición, ¿no? Esta posición también es importante para tener radicales de diferente categoría química. De tercera generación. La de tercera generación. Aquí la ceftriaxona todavía está vigente. Como le dije, esa ceftriaxona se ha usado mucho en los cuadros de neumonía provocadas por el COVID, ¿no? Tenemos nuevamente el anillo beta-lactámico, el anillo dihidrotiazímico, la cola compleja, bastante compleja, como ven acá le he volteado para mantener a este lado el anillo beta-lactámico, y esa posición con un radical también muy grande, que
que tratan de impedir la actividad de la beta-lactamasa, ¿no? Protegiendo esta unión del anillo beta-lactámico. Entonces, estos radicales enormes a ambos lados son como paraguas que impiden que fácilmente lleguen las beta-lactamasas, amidasas, a romper el anillo beta-lactámico indispensable para la actividad de estos antibióticos. Entonces, este todavía está vigente. La ceftazidima, igual, ¿no? La cabeza, dihidroatacínico, el radical en esta posición, heterocíclico, en el rabo, en la cola, también un radical bastante complejo, que está presente ahí con la única finalidad de impedir la actividad de la beta-lactamasa. No sé si tengan en esa presentación algunas moléculas, pero algunos laboratorios utilizaron esta posición, donde está el hidrógeno, para añadir otro radical más. Reemplazar este hidrógeno por otro radical que proteja aún más el anillo beta-lactámico. En su momento fueron útiles, pero después ya fueron, ¿cómo les puedo decir? Crearon resistencia y ya fueron dejadas de lado. La cefotaxima, de igual manera. Reconozcan ustedes químicamente el anillo dihidrotiazínico, la cabeza de las cefalosporinas, no se puede olvidar esto, el anillo beta-lactámico al costado, en una forma no coplanar, la cola o el rabo voluminosa, y en esta posición también otro radical, ¿no? También salió la cefotaxima con un precio exorbitante, pero que eliminaba a las bacterias patógenas que eran resistentes a las anteriores cefalosporinas o a otro grupo de antibióticos. Entonces, el paciente que entraba grave, con neumonía, por ejemplo, o una septicemia ya, a cuidados intensivos, les pedían a los pacientes que compren estas cefalosporinas de última generación, en este caso la tercera. Pero era muy costoso mantener ese tratamiento, ¿no? Entonces, en el hospital, pues, se ven cosas que ustedes no se pueden imaginar, ¿no? El paciente está inconsciente, cuidados intensivos, un familiar está afuera, las 24 horas del día se van turnando, porque en algún momento tienen una complicación, o en un momento necesitan una sonda, o este medicamento, porque ha tenido un desbalance cardíaco, etcétera, y tiene que haber alguien ahí afuera y lo llaman y dice, ¿sabe qué? Compre esto de inmediato. Entonces sale a comprar, o a la farmacia del hospital, o afuera, a comprar la medicina y regresar. Entonces, si tenemos a un paciente que está ya 10 días en cuidado intensivo, que están tratando de sacarlo de esta neumonía, por ejemplo, está grave, ya vendieron su televisor, ya vendieron su refrigeradora, la familia ya vendió X equipos, ya no tiene de dónde sacar dinero, no tiene capacidad de hacer un préstamo bancario. Entonces, la familia y los vecinos hacen una pollada, y todo lo que se recauda en la pollada a favor de este vecino, que lo recuerdan mucho cuando era joven, era muy colaborador con todos, ayudó a hacer las bases de algunas casas, vecinas, etcétera, trabajó como si fuera su casa de ellos, una persona muy querida, hacen la pollada, le entregan el dinero a la señora está las 24 horas del día en el hospital, en la noche duerme en el piso, en un cartón, un pasadizo, junto a cuidados intensivos, y utiliza como almohada una carterita, como mochila, donde está el dinero. Porque en algún momento pueden llamar y ya tiene el dinero ahí, ¿no? Entonces, el dinero en la apoyada, yo recuerdo mucho, ese señor lo tenía en su mochilita que usaba, y para dormir la usó como almohada. El sueño le venció,
Cuando despertó no tenía la almohada, se la habían sacado, ¿no? Haría algún comentario con la demás gente que está por ahí, que también está necesitada. Le sacaron la almohada que donde estaba la mochila, que era la mochila con el dinero de la apoyada, para cubrir los gastos de un día o 2 días de su paciente, pues ya no lo tenía. Entonces no se imaginan ustedes el llanto que tenía la señora, porque eso significaba la vida o la muerte de su ser querido. Entonces en el hospital es un mundo aparte, ¿no? A todo nivel, a todo nivel. Voy a continuar. Sería la de cuarta generación. La de cuarta generación. El cefepime. Nuevamente, una cefalosporina obtenida totalmente, o un 100% por síntesis química, muy cara, muy cara. Reconocemos el anillo dihidrotiazínico de las cefalosporinas, el anillo beta-lactámico, el rabo complejo, grande, que trata de evitar la actividad de las beta-lactamasas. A esta posición, otro radical también grande, con esa misma intención de proteger el anillo beta-lactámico de las beta-lactamasas. Esa es la representante más importante de la cuarta generación, ¿no? Este es cefepime. De quinta generación, miren el tamaño de los radicales en las posiciones que van los radicales, el rabo y en esa posición del carbono insaturado acá, ¿no? Muy complejo, que hacían en su momento, convertían esta molécula resistente a las beta-lactamasas. Ya se imaginan el precio, ¿no? de estas cefalosporinas, que algunas de ellas de quinta generación no han llegado, todavía acá no han llegado, no han sido usadas porque el precio es demasiado alto. Está el ceftobiprol, está la ceftarolina y también, por último, el ceftalozano. Miren esta última. La cabeza, el anillo dihidrotiazínico, el anillo beta-lactámico, una cola enorme o un rabo enorme, y en esa posición, pues otro radical enorme, que aseguraba la protección del anillo beta-lactámico. ¿De quién? Todas las variedades, todas las familias de las cefalosporinas, de las beta-lactamasas, perdón. Entonces, ahora ha aparecido una nueva molécula, que es importante que ustedes la conozcan, es la molécula del avibactam. No tiene anillo beta-lactámico como los inhibidores de beta-lactamasas usadas en las penicilinas, ¿se acuerdan? Ácido clavulánico, surbactam, tazobactam, que les di en la clase anterior. No tiene, pero sin embargo es una molécula muy afín a las beta-lactamasas y las inhibe. Entonces, este avibactam normalmente se administra con la ceftazidima. O sea, ha venido esa presentación. Entonces, la ceftazidima ¿dónde está yo? ¿No le he puesto? Aquí está. La ceftazidima de tercera generación asociado al avibactam se convierte pues en un antibiótico muy eficaz. Muy eficaz. ¿Por qué razón? Porque la ceftazidima de tercera generación tiene una cola, un rabo bastante voluminoso que protege al anillo beta-lactámico, pero añadido a este avibactam, que es inhibidor de la beta-lactamasa, se convierte en una cefalosporina
muy eficaz, muy potente contra bacterias patógenas multiproductoras de beta-lactamasas. Muy efectivo. Indudablemente, ustedes se van, no tengo idea cuánto costará esa asociación, pero va a ser mucho más caro que cualquier cefalosporina que no tenga un inhibidor. Bien, hasta ahí cefalosporinas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿están ahí? Profesor, Sí, escucho. eh, a ese fármaco inhibidor de las beta-lactamasas solamente se utiliza con el fármaco de tercera generación No, se de puede usar Picilina. con cualquiera. Se puede usar con cualquier cefalosporina. Podríamos usar cualquier cefalosporina con el sulbactam, con el tazobactam, con el ácido clavulánico, pero en la práctica se ve que la asociación no tiene la efectividad esperada. ¿Entiendes? Entonces, ese avibactam no la han imitado, no la han imitado todavía, pero resultó que con la ceftazidima sí da una asociación que produce una protección de la molécula, de esta molécula, en este caso ceftazidima, contra la beta-lactamasas. Entonces, probablemente salga otra cefalosporina que podría ser ceftriaxona de repente asociado a la avibactam, pero que donde se haya comprobado que esta asociación sí tiene los efectos esperados de protección del anillo beta-lactámico. En estos momentos, el avibactam como inhibidor de beta-lactamasas solamente en el mercado está presente con la ceftazidima. En este momento solamente está con este cefalosporina. Con las demás no ha salido al mercado. Por algo será. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay preguntas? Paso al siguiente grupo. Les quiero exigir a todos ustedes que recuerden la cabeza y el cuerpo de las penicilinas y la cabeza y el cuerpo de las cefalosporinas. Los radicales que puedan tener en la posición 6 de la cola o del rabo en la penicilina o 7 de las cefalosporinas o los radicales que están en esta posición del anillo insaturado, del carbono insaturado, no lo vamos a poder aprender de memoria. Es muy difícil. Es imposible, porque cada vez hay mayor número de cefalosporinas. Yo recuerdo mucho, me van a disculpar, he recordado que en una oportunidad yo estaba recién empezando la docencia, estaba muy joven, yo empecé en la docencia a los 23 años, estaba como docente aquí en la cátedra, y me invitaron para hacer una ponencia sobre las cefalosporinas, ¿no? en el Colegio Químico Farmacéutico. Yo accedí indudablemente a dar la ponencia, pero la información que yo tenía era hasta la segunda generación. Entonces, el acceso que yo tenía a la información era hasta la segunda generación. En esos años, estoy hablando hace muchísimos años. Entonces, hago la ponencia, explico las moléculas, qué parte de la molécula es importante, su mecanismo de acción, etcétera, todo lo referente a las cefalosporinas. Y alguien me dice, ¿y de tercera generación hay alguna molécula? Entonces, yo le digo, mire, probablemente, es muy probablemente que ya existe alguna cefalosporina
que forme parte de una tercera generación. Pero yo no tengo esa información, no he tenido acceso a esa información. He buscado para darle la conferencia de la manera más actual, más actualizada, y no he podido acceder a comprobar que exista ya una penicilina de tercera generación en uso clínico. Mi hijo ya existe ya. Eso quería aportar en su conferencia, ¿no? Ya existe ya. Y me habló de esta, ¿no? Ceftriaxona. Digo, sinceramente, yo le agradezco por el aporte, pero yo no tengo la molécula, no tengo el nombre de una nueva cefalosporina que haya salido. Bueno, la maldita que hizo el aporte y me hizo sentir mal, porque me sentí mal, era una médica, ¿no? Una médica que trabajaba en trabaja en la Facultad de Medicina y que había recibido, no hay la facilidad que hay ahora de entrar a las revistas que están en internet, ¿no? Había recibido un familiar también médico de Estados Unidos y había traído una revista de allá. Y en esa revista había un artículo sobre una posible cefalosporina de tercera generación que estaba siendo probada ya en algunos centros hospitalarios en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo le agradecí el aporte, pero me sentí mal, ¿no? Me sentí mal porque no conocía, no tenía información posible a mi lado de esta ceftriaxona. Bien, entonces les pido por favor nuevamente que recuerden y no olviden jamás la cabeza de las cefalosporinas, el anillo dihidrotiazídico, y acoplado a él como biciclo el anillo beta-lactámico. Y de las penicilinas, también la cabeza, que tiene un carbono menos, y el anillo beta-lactámico. ¿Ya? Pasamos al siguiente grupo de los beta-lactámicos. Ya no hay más preguntas sobre esto, ¿no? ¿Puedo pasar? Sí, profesor, todo claro. Ya, gracias. Los carbapenem son una familia de nuevos medicamentos usados para combatir bacterias patógenas, y estos carbapenem son bastante resistentes a las beta-lactamasas. Como ven aquí, el anillo que acompaña al anillo beta-lactámico, que sería la cabeza en este caso, ya no tiene azufre. Eso, no tener azufre, caracteriza a los carbapenem. De ahí viene el nombre, ¿no? Carba de carbono. En lugar de azufre, tiene carbono. En esta posición. Las penicilinas y las cefalosporinas aquí tienen azufre. Entonces aquí reitero, ¿no? Se diferencia de las penicilinas y cefalosporinas por tener un átomo de carbono en la posición 1. Ya no tiene azufre. Bien. Estas moléculas de los carbapenem, entonces aquí tenemos una cabeza sin azufre. El anillo beta-lactámico acoplado a ella, que es el cuerpo. Entonces, en conjunto ya es un carbapenem. Tenemos aquí el núcleo básico, lo más sencillo, lo más simple de un carbapenem. Una cabeza con 5 lados, también
insaturado, 2 carbonos, el anillo beta-lactámico y un grupo carboxilo en esa posición. Y lo principal, no hay azufre. Ya no hay azufre. Entonces es un carbapenén. La tienamicina. La cabeza no tiene azufre, tiene 5 lados, tiene 2 carbonos insaturados, tiene un grupo carboxilo. El anillo beta-lactámico, entonces es un carbapenén. Miren, esa posición también es usada para colocar radicales. Y en esta posición también. Aún sin tener radicales, ni en esa posición, ni en esa posición, son bastante resistentes a las beta-lactamasas. Entonces, si aún sin tener radicales son resistentes, son más resistentes aún teniendo radicales en esa posición del anillo beta-lactámico y en esa posición, este carbono insaturado, ¿no? Otro radical. Entonces van a ser más resistentes a lo que queremos, ¿no? A las beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque estos antibióticos beta-lactámicos son muy susceptibles a esas enzimas amidasas, que hay una gran cantidad, una gran variedad, que van a hidrolizar al anillo beta-lactámico y de esa manera inactivar la agresión que están sufriendo estas bacterias patógenas. Entonces, el principal objetivo de estos antibióticos es buscar nuevas moléculas que sean resistentes a las beta-lactamasas o acompañar su molécula con un inhibidor de beta-lactamasas. En este caso, los carbapenén son resistentes químicamente a las beta-lactamasas. Bien, entonces aquí tenemos el primer carbapenén, la tienamicina, antibiótico de amplio espectro, y resistente a las beta-lactamasas. Entonces, actualmente estos carbapenén son muy usados porque son resistentes a la beta-lactamasas. Los carbapenén. Esta es la primera. Aquí tenemos otro carbapenén, no tiene azufre, en el anillo que es la cabeza, el anillo beta-lactámico, el grupo carboxilo en la parte inferior de los 2 carbonos insaturados, y en el otro un radical, y también un radical aquí, ¿no? El imipenem también es un antibiótico actualmente bastante usado, bastante usado. No tengo información del costo, pero en farmacología les van a dar el costo, aproximadamente el costo, le van a dar la dosis, le van a dar la vía de administración, eso le corresponde a la cátedra de farmacología. Meropenem, otro carbapenén. No hay azufre en esta posición de la cabeza, el anillo beta-lactámico, el grupo carboxilo, un radical grande en esta posición de los 2 carbonos insaturados y otro radical en esta posición, que es igual a la anterior, ¿no? Imipenem y meropenem solamente han cambiado, en esta posición es el mismo radical y ha cambiado solamente este radical de acá. Acá más pequeño, aquí más voluminoso. Entonces, en la teoría, así como miramos las moléculas, de estas imipenem y meropenem, teóricamente ustedes podrían decirme cuál creen que sea más resistente a beta-lactamasas, mirando la estructura química. ¿El imipenem o el meropenem? El mero. El meropenem, ¿por qué? Porque tiene más impedimento esteárico, su radical en esa posición es más complejo. Eso es teóricamente, ¿cierto? Si miramos la estructura química de los dos, yo puedo decir que supongo que el meropenem
tiene mayor potencia, mayor resistencia a la beta-lactamasas porque tiene un radical mucho más grande que el imipenem en esa posición. Está muy bien lo que me dijiste. ¿Está claro para todos? Sí, profesor. Muy bien. Porque miren, les estoy diciendo esto porque estos dos tienen el mismo radical al lado izquierdo, en la posición de la cola o del rabo, pero al lado derecho tenemos dos radicales muy diferentes. Este es más pequeño que este de acá. Por eso es que teóricamente yo supongo que el meropenem es más potente, es mayor inhibidor de la beta-lactamasas, por lo tanto tiene mayor potencia antibacteriana. ¿Ya? Para terminar, tenemos dos más, el ertapenem y el doripenem. Aquí menciono algo que podría darse en las demás beta-lactámicos en general. Entonces, la molécula del beta-lactámico, sea penicilina, cefalosporina o carbapenem, es transportada por penicilina, por proteínas. Se le llaman proteínas transportadoras de penicilinas o de cefalosporinas o de carbapenem, que las acercan, le dije en la clase anterior, las acercan a la pared bacteriana. Entonces, esas benditas bacterias alteran estas proteínas transportadoras y ya no las transportan. Por lo tanto, ya están utilizando otro mecanismo de acción, ya no segregando enzimas que rompan el anillo beta-lactámico, sino impidiendo el transporte de la molécula hacia la pared bacteriana. Entonces, estas moléculas manifiestan su actividad antibacteriana porque existe el transporte de estas penicilinas, PBP, que son proteínas transportadoras de beta-lactámicos, no solamente de penicilina. Entonces, el ertapenem es otro carbapenem, no tiene azufre en esta posición, tiene un grupo carboxilo en esta posición, tiene su anillo beta-lactámico como cuerpo, tiene un pequeño rabo o cola, y acá un tremendo radical, que lo haría muy resistente a la beta-lactamasas. Pero se manifiesta ahora otro mecanismo de resistencia de las bacterias patógenas, alterando a las proteínas fijadoras o transportadoras de beta-lactamasas, de antibióticos beta-lactámicos, ¿no? Se le llama PBP porque se descubrieron las penicilinas, pero se ejecutan también con las cefalosporinas y los carbapenem. Y por último, tenemos al doripenem. También es un carbapenem, no tiene azufre en esta posición, tiene el grupo de carboxilo en esta posición, tiene un rabo cola pequeña, y acá han puesto un radical también grande, ¿no? Entonces, deben ser muy resistentes a la beta-lactamasa, hasta que estas bandidas alteren sus proteínas transportadoras de penicilinas o de beta-lactámicos. Entonces, ustedes ven en este grupo de antibióticos el gran trabajo de sacar nuevos antibióticos al mercado que puedan combatir a las bacterias multiresistentes, a las bacterias que producen muy fácilmente beta-lactamasas o amidasas que rompen el anillo beta-lactámico y anulan su efecto. Entonces, la semana pasada estuve en una presentación de unos compañeros que ya hizo su internado en un hospital y acusó, en su informe, habla de una combinación de antibióticos para combatir infecciones intrahospitalarias, pero el problema era de que nos presentó en su anexo, pues, las órdenes para usar esta asociación que en el hospital tenía un costo más o menos de 20 soles, pero en el mercado
comercial en las farmacias, por lo menos superan los 50 soles la asociación, ¿no? Entonces hay que aplicar 2 veces al día, por vía intramuscular o endovenosa. Y lo que me llamó la atención y le hice a esta compañera de ustedes, era que había resultados de antibiogramas, donde daba como resultado pues, que la bacteria era sensible, por ejemplo, a un macrólido o a una quinolona, pero que luego de 3 días de tratamiento no había mejoría y tenía que cambiarle a esta asociación. Entonces le digo, explícame por qué razón, si habiendo un cultivo, un antibiograma, por ejemplo, supongamos una infección de las vías urinarias, un urocultivo y un antibiograma, donde acusa sensibilidad la bacteria a una quinolona, y luego de 3 días de tratamiento no se nota una mejoría en el paciente y cambiaban a la asociación que debería usarse en casos de bacterias multiresistentes, ¿no? Entonces, no había explicación, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, una persona va a un médico, al hospital, y dice, ¿sabe qué? Acuso dolor de cintura, fiebre, ardor al orinar, no tengo tos, no tengo dolor de garganta, examinan los pulmones, están limpios. Entonces, se puede uno imaginar que podría ser una infección en el tracto urinario. Entonces, el médico no va a recetar un antibiótico hasta que salga un análisis. Es decir, que tomen una muestra de la orina de una forma correcta, que no haya contaminación. Esa muestra de orina se pone en una placa Petri, se siembra, está en el medio de cultivo apropiado, crece la bacteria en ese medio de cultivo que está en la orina, identifican a la bacteria por su forma de crecimiento, y luego esta bacteria se pasa a otra placa donde están diversos antibióticos de las diferentes familias. Se incuba a la temperatura apropiada, la bacteria se desarrolla en el medio apropiado y crece en esa placa Petri, en la segunda, pero donde está, por ejemplo, el disco, donde está el antibiótico, hablemos un ciprofloxacino, pues la bacteria ya no crece cerca de ese disco, se forma un halo de inhibición. ¿Cierto? Ustedes lo han visto, creo, seguramente en algún otro curso de microbiología. Y así sucede con los demás discos de los diferentes antibióticos. Si es resistente a los beta-lactámicos, pues la bacteria crece encima del disco. Quiere decir que es resistente. Si forma un halo de inhibición muy pequeño, de 5 milímetros, entonces es una bacteria poco sensible a tal antibiótico. Pero si ha formado un halo de inhibición de 15 milímetros, 17 milímetros, quiere decir que esta bacteria es muy sensible a ese antibiótico. Entonces, con esos resultados, el médico lo ve y dice, bueno, tu bacteria es muy sensible a tal antibiótico, este antibiótico te voy a indicar. Eso es lo que decía sus análisis del hospital, de esta señorita que estaba exponiendo su trabajo de internado, ¿no? Entonces, ¿por qué, si el antibiograma le sale sensible a una quinolona, le indican la quinolona, le aplican la quinolona, y en 3 días la fiebre sigue alta, los malestares siguen igual? Entonces cambiaban a la asociación, que es una asociación usada en bacterias multiresistentes, ¿no? Que era bastante cara. Entonces, ¿cuál es la explicación? No hay explicación. La única explicación es que en el laboratorio
no realizan en forma responsable el análisis. Y yo lo he vivido en el Hospital Belén. Yo lo he vivido, yo he visto, ¿no? Yo he visto que, imagínense ustedes el laboratorio del Hospital Belén. Está un área de análisis de orina, está un área de análisis de heces, está un área de análisis de sangre. Entonces, los análisis de orina se indican cuando hay este tipo de sintomatología. Imagínense ustedes los análisis de orina de emergencia, medicina de mujeres, medicina de hombres, pediatría, cirugía de hombres, cirugía de mujeres, neurología. Entonces tenemos una retafila de muestras de más o menos diarias a inicio del día de 80 análisis. Esos análisis hay que hacer lo que ustedes acaban de escuchar, sembrar la orina, esperar que crezca en un día, esa bacteria, pasar a la otra placa, hacer el antibiograma y emitir los resultados. Los resultados se escriben en un libro muy grande, y luego se pasan a un formato de resultado de análisis que tiene 3 copias. Una copia para el archivo y otras 2 copias que van firmadas por el jefe del servicio de análisis clínico, que va al servicio va a una copia para que el médico tratante que se cargue de ese paciente llegue a su historia clínica y sea colocada ahí, y el médico lea, sensible a tal antibiótico, entonces indica tal antibiótico. Entonces, en el hospital había personas muy responsables, pero también había personas muy irresponsables, que no hacían el análisis simplemente, este va a ser central, le pongo cualquier cosa. Entonces, indicaban antibióticos que no hacían efecto. ¿Por qué? Porque la bacteria era resistente, y como no habían hecho el análisis, no habían hecho el cultivo ni el antibiograma, pues no les hacía nada por ese efecto, ¿no? Entonces, hay que ver todos los aspectos, ¿no? Para poder tener éxito en el tratamiento del paciente, ¿no? Nosotros, de alguna u otra manera, podemos colaborar en que ese paciente salga, ¿no? Salga del problema. A ver, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas?